El día de hoy, viendo pues esas virtudes humanas que le permiten a las personas llegar a una madurez plena, a una realización y con todo esto, pues una mayor libertad. Y cuando hablo de libertad, hablo de esa capacidad de manejarnos con esa capacidad de aceptar o rechazar aquello que nos hace daño o lo que nos conviene. Porque se tienen criterios, porque se tiene disciplina y porque se tiene una voluntad ya férrea, educada, para poder decir sí cuando es sí y no cuando es no. Para todo esto es mediante el sacrificio, o sea, el poder decirse no, aunque se tenga derecho, varias veces al día para educar la voluntad, que sepa la parte inferior del hombre, que es la parte física, orgánica, que ahí mando. Decía nuestro Señor, hagan oración puesto que el espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil. Cuando el hombre no ha fortificado a través del sacrificio, de la renuncia, su voluntad, pues termina el espíritu sometiéndose a los reclamos de la carne. El espíritu queda esclavizado por esos instintos carnales, por esas luces del mundo, por esos honores, por el deslumbramiento de las riquezas. O sea que el hombre verdaderamente libre es aquel que lleva las bridas, las riendas en su mano y que en forma selectiva es capaz de tomar lo que le conviene a él, sobre todo en su alma, y rechazar, aunque parezca muy apetecible, lo que le hace daño. Pues el sacrificio entonces es una virtud, pero más que una virtud, es no solo una, sino una virtud especial. Alguien de los maestros de la espiritualidad dice que es como la savia de las virtudes. O sea, nosotros, tal como lo hace la escritura, llega a comparar la vida espiritual o el alma de las personas como un jardín donde florecen diferentes plantas, o sea, diferentes virtudes, viéndolo a nivel espiritual. Y cada virtud tiene su propia forma de cultivarse, sus propias épocas para hacerlo, sus formas de ser podada, etcétera, pero todas tienen en común el riego. O sea, sin el riego ninguna planta va a prosperar. Bueno, pues el sacrificio es como el riego, que es el que hace que las plantas formen y absorban de la tierra los nutrientes, formando esa savia que nutre y da vida a toda la planta. El sacrificio está presente en toda la vida espiritual. O sea, de una forma u otra, el sacrificio es indispensable mientras estamos en este mundo. Y el sacrificio, como ya dije, sirve tanto para preparar el alma para obras más elevadas como para destruir afectos desordenados, que es lo mismo que fortificar virtudes. Y es que miren, dije destruir afectos desordenados porque no se puede perder sin dolor lo que con gozo se ha llevado. Cuando
uno quiere quitarse un defecto desordenado, un vicio, un mal hábito, tiene que dejar de realizarlo y cambiarlo por la virtud contraria. Por ejemplo, si mi defecto o pasión desordenada es la pereza, pues debo practicar la diligencia. Si es la crítica, debo practicar la caridad. Si es la ira, deberé practicar la paciencia. Y así sucesivamente, pero parece fácil. Pero cuando el murmurador, por ejemplo, aquel que tiene la crítica, alguien diría el chisme, a flor de piel, esa es pasión que lo domina. Y cuando llega la noticia fresca y la quiere murmurar, hacer juicio lapidario de otra gente y se acuerda, y ya está luchando contra esa pasión en el nombre de Dios, cierra sus labios y por caridad evita hablar mal de su hermano. Van a ver cómo quien tenga ese mal hábito, esa pasión arraigada, va a ver cómo cuando cierre los labios por amor a Dios y amor al prójimo, casi le va a dar un infarto. O sea que no se puede perder sin dolor lo que con gozo se ha llevado, dice un Santo Padre. Pues, ¿qué se puede decir del lujurioso que ha dejado sus ojos, que son las ventanas del alma, siempre abiertas sin ningún recato, que su palabra, sus pensamientos y todas sus acciones giran alrededor de esto? Cuando por amor a Dios le pone un hasta aquí a esta baja pasión, van a ver cómo va a andar como envenenado. No se puede perder pues sin dolor lo que con gozo se ha llevado. Y es ahí donde tiene y entra en juego el sacrificio, porque es un auténtico sacrificio evitar el pecado y practicar la virtud. Claro que a base de repeticiones, puesto que el humano es animal de hábitos, poco a poco se va a ir erradicando la baja pasión, la mala pasión, el mal hábito, y se va a ir enraizando el buen hábito o virtud contraria. A base pues de repeticiones, pero no sin dolor. O sea que si no está presente ese sacrificio donde yo me renuncio a mí mismo y no siento esa violencia interior, significa que no estoy trabajando auténticamente por despojarme de ese mal hábito, porque el que lo tiene arraigado y lo confronta para erradicarlo en el nombre de Dios, esa persona inevitablemente va a sufrir. Por otro lado, decía, el sacrificio también prepara el alma para obras más elevadas, pues si a base de este sufrimiento que se produce por el sacrificio, en la lucha que yo entablo contra mis malas pasiones, voy creciendo en la virtud y en el amor a Dios, pues sin duda que ahí me voy preparando y voy dejando mi alma en condiciones para hacer las obras que Dios me ilumine, me oriente, y Él lo puede hacer de varias formas. Si yo tengo un superior, a través del superior, y el superior es el padre, la madre, es el maestro, es el empresario donde yo trabajo. Dios se vale de muchas formas, de muchos medios, para hacernos conocer su voluntad. Hay una voluntad de signo o significada
que es aquella que Dios ha expresado en sus mandamientos, en sus decretos, en sus consejos, ahí en la Escritura. Y hay una voluntad de beneplácito, que es aquella que yo acepto de Dios y que se manifiesta a través de las cosas de la vida ordinaria. Pérdida de seres queridos, escrecheces, infidelidades, traiciones, enfermedades terminales. En fin, Dios tiene muchas formas de manifestar lo que quiere para nosotros. Y todo lo que Él quiere para nosotros contribuye al bien nuestro. Dice la Escritura que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Aunque resulte contradictorio, los eventos a veces más difíciles, más dolorosos de nuestra existencia, nos han servido para acercarnos y elevarnos a Dios. Pero bueno, aquí viene nuevamente el sacrificio. Se puede aceptar un evento de estos dolorosos, maldiciendo, renegando o quejándose, ¿por qué a mí, Señor? O se puede aceptar esto ya con merecimiento personal, con humildad en el nombre de Dios. Esta última forma de conducirnos es la que tiene un mérito, porque ahí hay un sacrificio. Ese dolor lo unimos al de Cristo y entonces ya tiene utilidad el sufrimiento. No sufrimos de cualquier forma, sino sufrimos con aprovechamiento personal. Cuando luchamos contra nuestros defectos o afectos desordenados, pues ahí se nos produce una herida profunda en nuestro ego. O sea, sometemos, como decía San Francisco, al burro de nuestro cuerpo. Hacer pues esto, ir en contra de nuestros apetitos carnales, concupiscibles, nos causa dolor. Es un sacrificio que tenemos que hacer. Sacrificarnos es inmolarnos, es negarnos a nosotros mismos por amor a Dios. Y esto es indispensable para todo aquel que quiera crecer espiritualmente. Hay un ciclo que se da en la vida espiritual. El sacrificio produce pureza y la pureza produce amor. Y cuanto más crecemos en el amor, más crece nuestra capacidad de sacrificarnos y en consecuencia a un mayor sacrificio, una mayor purificación y nuevamente un mayor crecimiento del amor a Dios, del amor al prójimo. Y si no interrumpiéramos este círculo virtuoso, pues llegaríamos inevitablemente a la santidad, porque estamos hablando de estar luchando continuamente, sacrificándonos, despojándonos de todo aquello que ofenda a Dios. Pues ya dije que el alma es como un jardín donde las plantas son las virtudes, con su propia estación y su propio cultivo. Pero decía, todas requieren del riego, del sacrificio. Y cuanto más nos cuesta practicar determinada virtud, más nos purifica, puesto que nos hace padecer más, sacrificarnos más, sentir un dolor profundo en nuestro corazón. Entonces más crece la virtud. Ahora, debe serse constante. Yo puedo practicar, por ejemplo, un sacrificio enorme un día, pero si no le doy continuidad, de nada me sirve. Por más de que haya dejado en mis sentimientos de contrición, sentimientos y anhelos de cambio, si no le doy continuidad, de nada me sirve.
pero hablaba hace un momento de ese círculo virtuoso en que si yo sigo empeñado en despojarme de esa pasión que me domina y que es pecaminosa, pues eso me hace que se me produzca un dolor y yo lo acepto porque me sacrificio voluntariamente, como lo hizo Cristo, por amor a Dios y por amor al prójimo, y entonces sí, y seguiré creciendo mientras no interrumpa yo este ciclo. Hay tres formas de sacrificarse. Una, ya lo dije, sufriendo a luchar contra nuestra pasión dominante. Una vez que esta es conocida y persistiendo hasta alcanzar la victoria. He comentado en otros programas que los maestros de la espiritualidad dicen que se lleva más o menos un año en quitarse un mal hábito, una pasión pecaminosa que nos domine. Y llega a decir uno de ellos, Santo Tomás de Kempis, que si nos quitáramos una pasión dominante por año, pronto seríamos santos. No importa, también hay que recordar cuántas malas pasiones nos dominen, los años que se tienen que invertir para erradicar todas ellas. No es una suma aritmética. Alguien diría, pues yo me encuentro 15 malos hábitos y debo quitar uno por año, pues significa que entonces voy a invertir 15 años y esto si no interrumpo el proceso. No, no es así. Una pasión dominante es una pasión líder y cuando se quita esta, muchas otras desaparecen. Todavía más, por cada pasión que yo vaya quitando, logro un fortalecimiento de espíritu, de manera que las subsiguientes me serán más fácil por un lado. Y por el otro lado ya dije que con la pasión líder se van muchas expresiones negativas junto con ella. La otra forma de yo vivir la virtud del sacrificio es sufriendo lo que Dios me mande. Enfermedades, separación y muerte de personas queridas, aislamientos y penas que nuestro Señor a veces dispone para nuestro bien espiritual. Lo decía hace un momento, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. O sea, la providencia amorosa de Dios nos da estos sufrimientos para nuestro bien y tenemos que sufrirlos con paciencia y por el amor a Cristo. Decía el santo Job, decía, si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no habríamos de recibir los males? Bueno, pues de Dios procede todo lo que hace bien a nuestra alma. Llega a sacar Él hasta beneficio de nuestro propio pecado. La consecuencia del pecado, por la providencia de Dios, es una purificación. Y en este sufrimiento es cuando el alma empieza a elevar los ojos a Dios. Dios mío, no me desampares, Dios mío, no me abandones. Ahí está ya. Ahí está ya el aprovechamiento que Dios quería y fue fruto de nuestro propio pecado. Qué bueno nuestro Padre Dios. Pues hay otra forma de sacrificarse y es mediante los sufrimientos que nosotros mismos nos buscamos, o sea, en forma voluntaria y espontánea. Y estos tienen un mérito especial.
O sea, sirven mucho para que fortifiquemos nuestra alma. Si se fijan, hasta cierto punto, es más meritorio elegir un sacrificio que soportar el que venga sin remedio. Por eso el sacrificio voluntario se ha considerado siempre un elemento indispensable en la vida cristiana. Acabamos de vivir un tiempo fuerte penitencial que prescribía ayunos y abstinencia de carne, ¿se fijan? Pero yo puedo imponerme de acuerdo con la revisión y aprobación que haga junto conmigo mi director espiritual. Yo también puedo asumir ayunos si estos han de hacer bien al alma. No así nada más asumidos por mí, porque el demonio engaña muchas veces con estos sentimientos de entrega, de hacerse violencia, y sobre todo una violencia exagerada, que luego termine haciéndolo a uno que sienta aversión hacia cualquier sacrificio, y peor aún, sentimientos de impotencia. Lo intenté y no pude. No, este tipo de sacrificios voluntarios deben ser conocidos y aprobados por nuestro director espiritual, y son muy específicos. No, por ejemplo, el ayuno. El ayuno es un antídoto muy certero en contra de los apetitos de la carne. Cuando alguien anda así, muy asediado por el demonio, con la tentación de la carne, que se ponga a ayunar y verán qué bien le va. Ahí a la lujuria se le vence por la boca. O sea, es de las reglas pues de ascética. O sea que sacrificarse sí, pero con una orientación, con una conducción, y claro que tienen un mérito especial, porque el sacrificio voluntario uno mismo lo elige por amor a Dios. Pues hay muchos recursos todavía en la iglesia sobre este tipo de mortificación. Pues ya ven, hay mandas, hay peregrinaciones, hay ayunos, hay cilicios que alguien pensaría que es cosa del pasado, ¿no? También tienen su lugar para mortificar, para que la carne se someta, ¿verdad? Somos animales perfectos si se busca, claro, racionales al fin, pues se busca que la razón sea la que domine y no los reclamos de la carne. Para eso sirven todos estos recursos. Estábamos viendo cómo los sacrificios voluntarios se han considerado siempre un elemento indispensable en la vida cristiana. Y decía que de esto hay ayunos, disciplinas, cilicios, etcétera. Alguien pensaría que ya está en desuso y son cosas del pasado, pues porque el mundo predica el hedonismo. Pero el que quiera negar esto, que vea la vida de Cristo y verán cómo toda su vida no fue sino renuncia, sacrificio y entrega hasta la muerte por amor a su Padre y a los hombres. O sea, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que diga que el ayuno no tiene lugar en la vida cristiana para purificar, para elevar el alma y fortalecer la voluntad, que recuerde cómo Cristo, antes de dar inicio a su vida pública, ayunó 40 días y 40 noches. Y me pasan ahorita una papeleta de teléfono, dice:
que qué tipo de ayuno se hace para los ataques del demonio. Bueno, del demonio, y ya dije, no en general, sino específicamente contra las tentaciones de la carne, del sexo desordenado, de la lujuria. ¿Verdad? O sea, no contra los ataques del demonio en general, no, en forma específica. Dije, la lujuria se le vence por la boca. Pues eso ya es decisión del director espiritual. Va desde el ayuno ordinario, que es un desayuno ligero, una comida normal y una cena parva, esto es ligera también, o hay el ayuno hasta las 12 de la noche sin tomar nada al principio. Se recomienda, sobre todo quien está enfermo, que siempre tome algo ligero, ¿verdad? Y de cualquier forma, pues ya, según las condiciones, puede ser también hasta las 12 del día tomar alguna comida de ahí en adelante, a la hora que se acomode. Y en la noche una cena ligera, y de ahí puede llegar hasta el pan y agua. ¿Verdad? Por eso decía, son las condiciones de cada persona y con supervisión y autorización del director espiritual en cada caso. Los ayunos y todas estas cosas no se toman a discreción, porque, repito, a veces siembra el demonio sentimientos de mucha piedad y de renuncia, pero una renuncia exagerada que sabe, porque conoce bien a la persona, que no las va a poder cumplir, para que luego ella se sienta responsable de haberse quedado a medias, y con esto anda con sentimientos de culpa. No, todo lo que quita la paz no viene de Dios. Entonces, es conveniente que quienes ya está creciendo, tome su director espiritual y van a ver qué bien les va. Él les va a orientar en forma de vida. Pero de que la vida del cristiano es una vida de sacrificio, no les quede ni la menor duda. Pues ¿qué nos dijo nuestro Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que así como un soldado no puede ir a la guerra sin fusil, el cristiano que no lleve su cruz no va a avanzar nunca en la vida espiritual. Para seguir pues a nuestro Señor, al Maestro, debemos pisar en sus huellas llevan sangre, llevan renuncia, y va cargando una cruz. Esa es pues la forma de sacrificarse, imitándolo a Él. Pero bueno, a veces se piensa que los sufrimientos más fuertes son los físicos, aquellos de alguna enfermedad, o la pérdida de la economía, etcétera, ¿verdad? No, los más dolorosos no son esos, son los dolores morales, aquellos que llevamos en el fondo de nuestro corazón. La traición, decía, la pérdida de seres queridos, y tantas cosas, humillaciones, desprecios, injusticias. Todo eso nos deja una huella muy profunda interior, y son pues estos sacrificios también hermosísimos para ofrecerlos a Dios nuestro Señor, en beneficio de nosotros mismos, purificándonos, y también en beneficio de los demás. O sea, Cristo mereció con su sacrificio redentor para todos nosotros. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar gracias para los demás también? Por medio de nuestro sufrimiento. Se necesita para sufrir una gran abnegación, una gran fortaleza y una preparación. Entonces, cuando se va aceptando todos estos dolores que la vida
que nuestro Señor nos pone en la vida, va ocurriendo como con el levantador de pesas. Un campeón olímpico no llegó a donde está levantando de golpe las pesas que lo llevaron a obtener el campeonato. No, fue poco a poco. Así también nosotros aceptando sacrificios poco a poco, buscando los sacrificios también que nosotros mismos nos impongamos con revisión de nuestro director espiritual, o también sacrificándonos en la lucha contra nuestra pasión dominante. Vamos a ir fortaleciendo el músculo de la voluntad y vamos un santo es un campeón, ¿verdad?, olímpico en el espíritu. Tiene una voluntad férrea para decir no al pecado, sí a la virtud, no a Satanás y sus pompas, sí a Cristo, ¿verdad?, por más que esto conlleve dolor y sacrificio. Ahora, a veces pensamos que lo más difícil, o sea, que los que más sufrimos en la vida espiritual somos los que estamos empezando, porque pues sí, nos causa dolor enfrentarnos con nuestros defectos y costumbres, pero no es así. Al revés, cuanto más crecemos espiritualmente, el sacrificio y el sufrimiento crece más. ¿De qué les serviría, por ejemplo, volviendo al caso de ese campeón olímpico levantador de pesas, a él estar haciendo sus rutinas de ejercicios con pequeños pesos? Pues de nada. O sea, tiene que ir aumentándole peso para seguir haciendo crecer el músculo, si no se va a estancar. Bueno, pues lo mismo ocurre en la vida espiritual. O sea, al principio padecemos sacrificios, pero pequeños en forma relativa comparados con los que padece, el dolor que padece y lo que se tiene que sacrificar el que ya anda en las alturas de la santidad. Por eso platican ahí del Padre Pío, nomás para que se den cuenta de lo que llegan los santos, ¿verdad? Nosotros rehuimos el dolor, ellos lo buscan por amor a Dios, porque saben que por medio de ese dolor muchas almas pueden ir a la conversión y ellos mismos se purifican. En una ocasión tuvieron que hacerle una operación en el recto al Padre Pío y él le dijo al doctor: bueno, estoy de acuerdo que me opere, pero con una condición. A ver, y él dice que no me anestesie. Oiga, es una parte muy sensible y dolorosa. No, ese es el pacto, no quiero que me anestesie. Y el doctor pensó, bueno, significa que ya halló una forma, mediante una especie de control mental, a lo mejor el Padre Pío, de controlar ese dolor y no quiere pues intoxicarse con el anestésico. Y le dijo, está bien. Y empezó la operación y creo que esta operación duró como 3 horas. Y cuando terminó el doctor, que se va acordando, caray, de veras que halló un medio muy eficaz el Padre Pío para eliminar el dolor. Ni una queja, ni un ruido, nada. Y da la vuelta para decirle, terminamos, y todo salió bien. Y para sorpresa del doctor, vio que el Padre Pío estaba a lágrima viva. Y cuando vio al doctor, le pidió disculpas: perdóneme, doctor, por manifestar mi fragilidad. Todavía no he aprendido a vivir el dolor sin expresar lágrimas. Pido perdón a usted y a Dios por esta
fragilidad que exhibo todavía. Imagínense nomás. Pues estos son los gigantes ya de la espiritualidad, ¿verdad? Han fortalecido de tal forma su voluntad que, sabiendo el regalo maravilloso que Dios nos da de poder sacrificarnos, no pierden la oportunidad por el bien propio de ellos, porque acuérdense, el sacrificio produce pureza y la pureza produce amor. Y cuando hablamos del amor, hablamos de la santidad. Por cada sacrificio alcanzamos un peldaño más hacia la santidad, hacia el crecimiento del amor de Cristo. Dios es amor, dice San Juan. Y cuando nosotros crecemos en el amor, nos estamos haciendo uno con Cristo. Estamos haciendo crecer el amor, y cuando amamos ya no se sabe dónde empieza el Señor y dónde termina la criatura. Por eso ellos buscan purificarse a marchas forzadas para que todo lo que habita en ellos no sea otra cosa sino el amor. Pues llegamos al final del programa. Hay que sacrificarse, hay que entender que el sacrificio es algo más rico, de más valor que el oro o cualquier piedra preciosa. Por nada de lo que podamos obtener de esto en la tierra podemos comprar ni un segundo, ninguna gracia que nos lleve al cielo. Por el sacrificio sí, y alcanzamos gracias altas. Que tengan buena tarde.